pero también tienen muchos puntos débiles. Y nosotros obviamente tenemos que partir de admitir que hemos cometido una serie de errores y que hemos estado atravesados por un mal de origen que tiene que ver con el dogma y el sectarismo, el espíritu de secta. El espíritu de secta, ¿no? Y sobre todo, otro gran mal que ha sido el intento de copiar experiencias de otras latitudes que no se ajustan a la realidad nuestra. Lo que pasó en Rusia con Lenin quiso ser copiado por una parte de quienes iniciaron con el PSP. Sí. Luego la experiencia cubana de Fidel Castro quiso ser emulada en forma incluso mecánica, y eso trajo graves consecuencias para el movimiento. Hubo un momento en que todas las izquierdas, todas las gradaciones de izquierda, postulaban como línea directriz de la Revolución Dominicana la insurgencia. Sí. Podemos decir que fracasamos como insurgentes. Se ha asumido ese criterio de que la posibilidad, el camino de la insurgencia revolucionaria está clausurado. Mira, sigue habiendo gente delirando, ¿no? Nosotros hemos hecho un balance y creemos una cosa. La izquierda, cuando se propuso la insurgencia, no construyó un instrumento para hacer efectiva la insurgencia. Improvisó siempre y por eso fracasó. Y cuando tomó el camino de las elecciones, tampoco construyó un aparato electoral, ¿verdad? Y también fracasó. Con esas experiencias nosotros estamos obligados a replantearnos el problema de cómo las izquierdas se vinculan a la población, porque de más en más hemos ido perdiendo los vínculos y nos hemos reducido a una discusión entre nosotros mismos. O sea, los izquierdistas hacen un gran esfuerzo por quién habla más duro y más radical, no con quién se comunica mejor con la población. Y sobre todo, ¿qué se comunica? Exacto. Y sobre el qué se debe comunicar, Fidel, vamos a dejarlo ahí para ir a nuestro primer corte. ¿Cómo no? De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil. ¿Qué comunicar fue lo que quedamos en nuestro cuando nos íbamos al corte? ¿Cómo no? Decir alguna cosa para que Higinio complemente. Fíjese, uno de los grandes desaciertos de la izquierda, de todos nosotros, yo me incluyo en ella, ha sido abandonar, dejarle el escenario de la lucha por la democracia a la derecha, cuando la bandera de la democracia la asume en sus inicios precisamente el movimiento socialista, ¿verdad? Así es. Y entonces un país en el que tuvimos que luchar muchísimo contra una dictadura, la de Trujillo, y luego la dictadura de Joaquín Balaguer, y las izquierdas, en vez de conectarse con el anhelo de democracia del pueblo dominicano, se ponen a hablar de dictadura popular o de dictadura, ¿verdad?, con respaldo popular. No, incluso una historia, hay un hecho que poco, no sé, parece una herejía, pero es así, el estudio, el posicionamiento social y político del PRD nunca fue debido a las luchas de los PRDistas, fue a la lucha de los izquierdistas, claro, al montón de muertos que puso la izquierda, que como ningún partido de izquierda se prestigiaba, por reflejo prestigió al PRD, que siempre fue una organización federada de facciones y que se alzó y todavía sigue siendo beneficiario de ese mito. Desgastamos todos los gobiernos, pero como no teníamos vocación de poder, ¿verdad?, entonces permitimos que el PRD, que sí tenía vocación de poder, además había ido al poder en el 62, ¿verdad?, con Juan Bosch, y entonces, al no tener vocación de poder, al no estar trabajando para un proyecto de poder, lo que hacíamos era servir para atajar que el PRD enlazara, ¿no? Entonces, pero eso no solamente con el PRD. Sí, con todo. Desde 1985 hasta hoy,
nosotros estuvimos desgastando gobiernos nacionales y municipales para que los partidos tradicionales entonces se montaran sobre el oleaje de nuestra lucha y nuestros sacrificios y sustituyeran al que estaba. Y nosotros hemos dicho, ¿por qué esa incompetencia de las izquierdas para hacer lograr que el oleaje logre un posicionamiento de figuras y organizaciones de izquierda? Yo pienso que fundamentalmente se debía a la propia concepción que teníamos, del todo o nada. Pensábamos que la revolución, la estrategia era lo único posible y la táctica la abandonamos. Nosotros, el MPD aprobó la participación electoral hace 3 años, después de 15 años de debate interno. Sí. En Brasil, en el 85, ya el PT estaba ganando espacio en diferentes senadurías y en diferentes sindicaturas. Ahí tiene que Lula, quien ha hecho una gestión de gobierno bastante interesante para Brasil y para las ideas avanzadas, registró, yo creo que fueron 4 fracasos, pero de persistencia sistemática, de soliviantarse sobre los errores y conquistar nuevos escenarios hasta alzarse con la presidencia. Yo recuerdo que en el 1991, después de la caída de la Unión Soviética y de los procesos donde se transaban la guerra ya de El Salvador, Guatemala, un día yo dije, bueno, la revolución no está al doblar de la esquina, y eso creó un escándalo en los compañeros. Entonces nosotros estábamos muy aferrados al todo o nada. Y, como decía el compañero Fidel, dejamos de lado que la lucha por la profundización de la democracia es una bandera nuestra. Entonces creo que hoy estamos poniendo los pies en la tierra, como decíamos, y todo el acumulado de la lucha social tenemos que transferirlo a la lucha política, y entonces tenemos que tener la capacidad de desarrollar la vocación de poder, aun cuando sea el micropoder local, pero tener vocación de poder, porque de otra manera nos desgastaríamos luchando para seguir haciendo que los partidos tradicionales sean los beneficiarios de nuestras luchas, los que recojan la cosecha del esfuerzo de lucha y organización de la izquierda revolucionaria. Entonces yo pienso que hoy estamos dando los pasos correctos. Hace poco tiempo, en el caso del MPD, hay otras organizaciones que empezaron mucho antes, pero nosotros sí estamos claros de que sin una propuesta de poder y sin una lucha por el poder, nosotros vamos a seguir siendo instrumentos utilitarios de las opciones tradicionales. El MPD pertenece a una historia en la izquierda, de la misma manera que el PSD en un momento tuvo el coraje de decir que iba a asumir el camino electoral contra viento y marea, y contradiciendo a todos los izquierdistas que le decían renegados, traidores, todas esas cosas. Y después las izquierdas han asumido el camino electoral, posteriormente con poca criticidad. De la misma manera, el MPD en un momento tuvo un momento crítico, el protagonismo de plantearse la acción directa, la lucha, y en ese momento el MPD, evaluado a la vista de hoy, era un gran partido, creció numéricamente, pero permitió que se expurgara, primero exponiendo excesivamente a sus 4 fundamentales, los cuales fueron exterminados por la represión, y en segundo lugar, en sucesivas luchas y conflictos y fraccionamiento. ¿Han hecho ustedes análisis de esa historia terrible y gloriosa, épica, pero poco racional al mismo tiempo? Sí, ese análisis comenzó precisamente con quien fuera en su momento el artífice de esas tesis políticas, que fue Maximiliano Gómez. Ajá. Maximiliano Gómez fue un pensador, un joven pero muy acucioso, investigador de la historia dominicana, y cuando se planteó aquella tesis famosa del golpe de Estado revolucionario y la alianza incluso con sectores de la derecha antibalaguerista, con Wessing y con algunos sectores cívicos, Mida, etcétera, que eran antibalagueristas en ese momento, lo hizo a partir de un análisis de la coyuntura histórica, porque Maximiliano comprendió
más temprano probablemente que todos los dirigentes de izquierda,